Las Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 12. Jeremías 20, 7 al 12. Nuestro tema es el irrevocable llamamiento de Jeremías. Jeremías 20, 7 al 12 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Hace unos meses visité una iglesia, estuve con unos hermanos en una iglesia aquí a las orillas de la ciudad, y una de las cosas que me sorprendió y me llamó la atención es acerca de la pastora de esa iglesia. Y bueno, pero ella dice, no quiero que me llamen pastora. Todos los predicadores que vienen y que visitan acá, y toda la gente que viene, le digo, yo no soy pastora y no me llamen pastora. Y dice ella, porque esto inició no como con un llamamiento formal. Dice ella, yo he pasado mucho tiempo en una iglesia congregándome, pero un día vino alguien a enseñar, a predicar a ese lugar donde yo me congregaba. Y dice ella, y luego sus ojos lo fijó en mí y dijo, ¿cuánto tiempo has estado en esta iglesia? Y yo le dije, 30 años. Y me dijo, esta persona que estaba dando el tema, y me dijo, ¿cuánto tiempo más quieres pasar así, sin hacer nada? 30 años sin hacer nada en una iglesia. ¿Cuánto tiempo más vivirás sin ganar un alma, sin traer personas, sentado en la misma banca todo tiempo, todos los días, todos los servicios? Y dice ella, hermano, me sentí tan culpable cuando esta persona me dice esto. Me sentí tan culpable, me sentí tan responsable, y dice ella, desde ese momento yo empecé a venir a este lugar y a ver unas familias, a platicar con ellos acerca de la palabra de Dios, y conforme lo iba haciendo, pues cada vez había más deseo, más pasión dentro de mí por hacerlo, y seguí viniendo a este lugar, y empezaron a juntarse unas familias. Entonces, cuando ella me dice eso, yo imaginé que cuando iba a llegar al lugar, pues yo pensé que eran 1, 2 familias, 3 familias que estaban ahí. Ya cuando yo llegué era una iglesia formal. Era una iglesia formal. Y dice ella, pero yo en mi vida, yo no tuve una preparación, yo no fui a un curso, yo nada más empecé así, a causa de esa palabra que me dijeron. Empecé así, y dice ella, yo en mi vida pasada yo fui chivera, yo cuidaba chivos, o sea, literalmente así, yo cuidaba chivos, dice ella, y eso era mi trabajo. Entonces, y en ese instante, mientras ella me estaba platicando, iba pasando uno de los miembros de su iglesia ahí, y cuando iba pasando uno de los miembros, o sea, iba ya lejos, y ella que le chifla, agarra y le dice, y ahí comprobé que era chivera. Entonces, al hablarle a los miembros de su iglesia, o sea, chiflándole, y entonces, se me hizo a mí tan gracioso porque pues estaba confirmando todo lo que ella me estaba diciendo. Entonces, a lo que voy con esto es que, o sea, acerca de cómo se da el llamamiento de Dios, cómo Dios hace las cosas. Después que esta iglesia, que ellos empezaron a formar como iglesia, después llegó ahí otra hermana y otros hermanos, y después hay unas personas que ya estudiaron en el instituto bíblico y llegaron ahí, y esas personas ahorita están que hacen como pues no sé, por lo menos lo están apoyando, pero más adelante harán una transición, y
o sea, de que ellos pues ya serán más pastores formales ahí, pero así inició su llamamiento. Y en esta hora lo que quiero que hablemos es acerca del llamamiento de Jeremías. Quiero primero decir algunas cosas acerca de la vida de Jeremías, de quién era él y cómo es que inició su vida. Entonces, primeramente, el nombre de Jeremías es un nombre que significa Dios enaltece. Su padre fue Hilcías. Todo esto está en el libro de Jeremías. Jeremías significa Dios enaltece. Su padre fue Hilcías. Nació en un lugar que se llama Anatot, en Judea, en el año 650 antes de Cristo. El oficio de sus padres era ser sacerdotes. Entonces él era descendiente de los sacerdotes. Era una línea de sacerdotes. En el año 585 antes de Cristo, los años van retrocediendo. En el año 585 Jeremías murió en Egipto. Fue en el año 627 antes de Cristo que Jeremías fue llamado al ministerio. O sea, eso lo leemos en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces Jeremías fue llamado en ese tiempo, 627 al 585, aproximadamente 42 años. Jeremías ejerció su ministerio. Su mensaje fue contra las injusticias sociales que había en Israel, contra la religión sin vida espiritual que existía en Israel en ese tiempo, y como consecuencia de una religión sin vida espiritual, Jeremías profetizó que Judea sería destruida. A causa de esto, Jeremías fue acusado de ser espía de los babilonios. Quiero mencionar rápidamente algunas peculiaridades de la vida de Jeremías, o sea, cosas muy peculiares de la vida de Jeremías. El primero de ellos es que Jeremías fue ordenado profeta desde antes de nacer. Jeremías 1, 4 y 5. O sea, desde antes que él naciera, Dios ya lo había dado por profeta a las naciones. Antes que él existiera, Dios ya lo había elegido, Dios lo había ordenado. Otro, Jeremías, al momento de ser llamado, era un hombre, era un joven con ilusiones, con sueños de casarse, tener hijos. Era de la línea de los sacerdotes, y bueno, para los judíos normales, los judíos comunes, era algo típico que desde que eran chicos pues se arreglaba una boda. Por lo menos habían tres cosas: arreglar una boda, otro aprender un oficio, y otro aprender la ley. Entonces, tres cosas que habían y que eran prioritarias en la vida de cualquier niño judío, por lo menos en esos tiempos. Entonces Jeremías ya tenía esto en su vida, o sea, era un judío normal más. Sin embargo, llega el tiempo del llamamiento, y bueno, ya sucede esto. De acuerdo a la tradición judía y de acuerdo a Jeremías 16, 1 y 2, Jeremías fue virgen. Jeremías fue virgen, no tuvo esposa, no tuvo hijos. Jeremías 16, 1 y 2, puede leer un texto ahí donde nos dice que Dios le dice: no tomes mujer para ti, no tengas hijos. Y bueno, Jeremías fue alguien diferente. Estamos hablando de algunas peculiaridades de la vida de Jeremías. Su destino de Jeremías, esta es otra peculiaridad: su destino era ser sacerdote. O sea, esto era por herencia, entonces esto automáticamente Jeremías iba a ser un sacerdote. En Jeremías 1:1 dice que sus padres eran sacerdotes. Por tanto, a Jeremías por herencia le correspondía también ser sacerdote. Hermanos, si nosotros viéramos a los hijos y dijéramos: pues los hijos tienen que ser lo que yo soy. Si yo soy misionero, mi hijo tiene que ser misionero. Si yo soy pastor, mi hijo tiene que ser pastor. A veces no siempre es así, hermanos. No siempre es así. O sea, su papá era sacerdote y Jeremías tiene que ser sacerdote. No, porque Dios tiene un diseño peculiar para cada uno de nosotros. Dios tiene un diseño único para cada uno de nosotros. Mi hijo bien puede ser ingeniero, puede ser piloto, puede ser científico, puede ser político. Lo importante es enseñarle a los hijos que en donde estén, donde Dios los ha diseñado, los ha destinado, los ha planeado tenerlos, ellos honren y sirvan al Dios viviente. Eso, donde estén, en el área que estén, siempre honren y sirvan al Dios viviente. Pero sí es bueno inculcar una carrera a nuestros hijos, pero no del todo forzarlos, porque cada quien Dios nos diseñó para algo, y en este caso Dios diseñó a Jeremías para ser profeta. Otra peculiaridad de la vida de Jeremías: por su vida, por su carácter, por su forma de ser, por su ministerio, Jeremías fue confundido como el Mesías.
Fue confundido como Mesías, fue confundido como Jesucristo. Esto lo dice en Mateo 16, 13 al 18. Si ustedes recuerdan a este texto, es una parte donde Jesús le dice a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. O sea, vean el nivel de Jeremías, vean el grado, vean de quién estamos hablando. No estamos hablando de cualquier hombre común, de cualquier profeta común. O sea, la gente veía a Jesús y decía: se parece a Elías, se parece a Jeremías, Jeremías se parece a Jesús. O sea, como ya acabo de decir, por su vida, por su carácter, por su forma de ser, por su ministerio, a ese grado, a ese nivel, se dice que Jeremías era un hombre noble, tierno, compasivo, misericordioso. O sea, estaba en contra de las injusticias, lo mismo que hacía Jesús en sus tiempos. Ahora, pero en lo que me quiero centrar es en esta parte que nosotros leímos en Jeremías capítulo 20, versículos 7 en adelante. Y esto sigue siendo parte de la biografía de Jeremías. Jeremías fue un hombre que tocó fondo al querer renunciar a su ministerio. Entonces, en el capítulo 20, ahí nos describe un poco la situación. Nos habla de un hombre que se llama sacerdote Pasur, hijo de Immer, dice el versículo 1, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Bueno, es toda una historia larga, pero quiero resumir un poco. Entonces, en el versículo 2 nos dice que Pasur tomó a Jeremías, agarró a Jeremías y lo azotó. Esta palabra azotar en hebreos, hermanos, según la cultura judía, esta palabra azotar en hebreo es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando él dice: de los judíos 2 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a Jeremías le dieron 39 latigazos. O sea, no es un azote de que te doy unos varazos y te doy con vinza, no. Era un azote serio, era algo que hería, que lastimaba, o sea, era el castigo establecido por la ley de los judíos. Entonces él recibió 40 azotes menos 1. Ahora otro, dice ahí: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Lo puso en el cepo. El cepo era una forma de tarima, una posición torcida y confinada del prisionero, de la persona que le tocaba estar ahí, era castigado estando en el cepo. Entonces era una forma de tarima, una posición torcida y confinada. Y con el paso, conforme aumentaban las horas, iba produciendo calambres e incrementaba el dolor. O sea, tras darle 39 azotes a Jeremías, lo ponen en el cepo, todo torcido, confinado, todo su cuerpo, a propósito, es contorsionado a causa de esta tarima. Y así quedó Jeremías por lo menos 24 horas. Ahora, nos dice ahí que y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. O sea, lo pusieron en un lugar público. La puerta superior de Benjamín era un lugar público, era el lugar que subían hacia el templo. Entonces, o sea, toda la gente lo veía y toda la gente, y Jeremías era el hazme reír de la gente. Entonces, tras esto, estoy describiendo un poco el contexto porque quiero hablar de otras cosas, o sea, cómo Jeremías salió de esto. Entonces, es en esta situación que Jeremías le dice al Señor. Tras esta situación, al siguiente día, Jeremías le dice esto al Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. La palabra seducir, hermanos, es la misma palabra que aparece en o sea, es la misma definición, es la misma, es como un contexto parecido cuando la serpiente seduce a Eva. Entonces, la palabra seducir es una palabra que significa atrapar con cebo, engaño. Es lo que significa la palabra seducido. Entonces Jeremías está diciendo a Dios: me engañaste. Quiero decirles que en esto voy a decir 3 cosas, y Jeremías está en el fondo, toca fondo de su llamamiento y quiere renegar y dice un montón de cosas, y voy a mencionar por lo menos 3 de ellos. Entonces, el primero es esto, que Jeremías se siente engañado.
Siente que Dios lo ha engañado, Dios lo ha defraudado, lo ha estafado, lo ha avergonzado. Es lo que está sintiendo Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: te di por profeta a las naciones, te he puesto para plantar y para derribar, para destruir y construir reinos. Y bueno, Dios le da estas palabras cuando Dios lo llama. Sin embargo, todas las profecías de Jeremías hasta este momento, ninguno se cumplía todavía. Ninguno se cumplía. Es como tener un ministerio y no ver resultados. Jeremías no veía resultados. Sus palabras de cautividad, de que ellos iban a ser llevados cautivos, no se daba. Sus palabras de cautividad no se cumplían y otros todavía no se cumplen hasta el día de hoy. O sea, para que vean lo que es un ministerio a veces. Porque nosotros queremos fruto, pero allá, que ya se ve el fruto. No, muchas veces va a tomar años, va a tomar tiempo. ¿Cuántos ya milenios han pasado y todavía no se cumplen muchas de las palabras de Jeremías? Entonces Jeremías se vuelve a Dios y le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. O sea, Jeremías le está diciendo a Dios, o sea, Jeremías fue puesto en cisterna, fue puesto en cárcel, hubo conspiración contra él, persecución, azotes, ser ridiculizado. Entonces Jeremías le está diciendo a Dios: Señor, esto no era parte del trato. Las cisternas, las cárceles, las conspiraciones, la persecución, los azotes, ser ridiculizado, no era parte del trato. Jeremías le está diciendo a Dios: yo me he estado jugando la vida contigo. Yo me he estado jugando la vida contigo y tú me abandonas. Tú me dejas cuando yo me juego la vida contigo. Es esto, en esta situación que está Jeremías. Otro. Ahí dice: se propone Jeremías a renunciar completamente. Ahí dice en el versículo 9: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Jeremías se propone a renunciar completamente. La traducción en hebreo es: se propone a ni siquiera pensar en Dios. O sea, está muy fuerte su situación. Se propone ya ni siquiera a pensar en Dios. Ahora, hay otra situación que todavía Jeremías va más al fondo todavía. Jeremías llega a tener como ideas suicidas. Les dije que iba a decir unas cosas fuertes. Jeremías llega a tener como unas ideas bien suicidas y unas expresiones bien suicidas. En el 20:14, Jeremías empieza a maldecir: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Está diciendo: ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Hubiera yo muerto en el vientre de mi mamá. ¿Para qué estoy acá? Jeremías, el hombre de nivel, el hombre que es comparado como Cristo, el hombre que es confundido casi como Cristo, está en el fondo, se siente engañado, está renunciando, tiene ideas suicidas y está maldiciendo. ¿Cómo Jeremías sale de esta situación? ¿Cómo Jeremías, o sea, porque eso se da en capítulo 20, ¿y cuántos capítulos tiene el libro de Jeremías? Y Jeremías, o sea, después se logra levantar. Y esto es lo que quiero hablar brevemente. Quiero mencionar 7 cosas en base a este texto. ¿Cómo Jeremías salió de ese cuadro? Rápidamente menciono. Primero, número 1, quejarte, desnudarte y mostrar tu verdadera cara y tu verdadera alma con Dios y solo ante Dios y solo delante de Él. Esto fue lo que hizo Jeremías. Se quejó, habló, sacó toda la tensión que llevaba dentro y mostró toda su cara, su alma con Dios tal cual. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. Jeremías, estando con el pueblo, estando con la gente externamente, Jeremías era firme, era inamovible. Jeremías era resistente, tenía toda la firmeza, o sea, mostraba toda la serenidad, la convicción, la seguridad como profeta, comunicando la voluntad divina. Nada más véanlo en el capítulo 20. Después que Pasur lo azota, después que lo ponen el cepo,
después, o sea, que lo coloca ahí en la puerta de Benjamín en público, dice allí el versículo 3, o sea, tan pronto el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Quiere decir terror por todas partes. O sea, tan pronto lo suelta, inmediatamente Jeremías le dice: Dios ha cambiado tu nombre. Así, con toda firmeza, sin temor, sin miedo. Sin embargo, eso sucede, o sea, y le sigue describiendo que iba a venir. Eso sucede con la gente externamente. Sin embargo, Jeremías va a Dios y con Dios ahí se pone a pelear, a discutir, a contender, no sé. Pero le dice todo a Dios. Aprendamos acerca de esto. Aprendamos acerca de esto. Dios, o sea, cuando estás en una situación de este tipo, Dios no se enoja cuando oye todo lo que sientes, lo que piensas, lo que estás experimentando, el dolor, la frustración, la decepción, el fracaso, los pensamientos y los sentimientos más al fondo que estés tocando. Eso es lo que hace Jeremías. Número 1. Quejarte, desnudarte y mostrar tu verdadera cara y alma con Dios solamente y solamente ante Él y solamente delante de Él. Número 2. Qué importante es cuidar nuestros pensamientos. Cuidar nuestros pensamientos. En el versículo 9, Jeremías dice: y dije, no me acordaré más de él. ¿En dónde nos acordamos? ¿En dónde recordamos las cosas? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Es ahí donde recordamos, es en la mente. Cuando el diablo quiere hacer algo, cuando el diablo quiere destruir, el diablo ataca la mente, el diablo ataca los pensamientos, se mete en los pensamientos. Cuando lo hizo con Eva, puso pensamientos de duda en la mente de Eva, y es ahí donde germina todo, germina el pecado, y ahí ha seguido germinando el pecado por milenios, por siglos. En la mente. Por eso es tan importante cuidar la mente, proteger la mente, usar la palabra para escudar nuestra mente con la palabra. Según a los Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, en primer lugar, cuidar nuestros pensamientos. Esto, o sea, ¿cómo sales de ese cuadro? Cuidar nuestros pensamientos. Tercer lugar, hermanos, hablar la palabra. Vean lo que dice Jeremías ahí mismo en el versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Ni hablaré más en su nombre. O sea, son unas cosas que están ahí y que es muy importante considerarlo. Una vez que el diablo ha quitado la palabra, su palabra en tu mente, ya no estará en tu boca. Ya no estará en tu boca, ya no hablarás la palabra y estás desarmado. Te estás desarmando, te está desarmando. Quitando el diablo la palabra en tu mente, ya, o sea, estás perdiendo todo el poder. Hay un poder enorme cuando nosotros hablamos la palabra. Cuando decimos esta palabra, cuando confesamos esta palabra, y hay muchos ejemplos de ellos. Jesús mismo, el autor de nuestra salvación, el modelo de nuestra fe. Si recuerdan las 7 palabras, así rápidamente, las 7 palabras, la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda es: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera: mujer, he ahí tu hijo. Y luego ahí le dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. No le dijo: hijo, he ahí tu madre. Jesús nunca le dijo hijo a Juan. Entonces eso es un invento de acá. Entonces, tercera palabra. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra: tengo sed. Sexta palabra: consumado es. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, de estas 7 palabras, prácticamente las últimas 4 son porciones de los salmos. Son porciones de los salmos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, cuando estaba en su noche más oscura, cuando estaba en su momento más difícil, Jesús llevaba la palabra en su mente y lo tenía en su boca, hermanos.
Jesús tenía la palabra en su mente, Jesús tenía la palabra en su boca, porque cuando tú tienes la palabra en tu boca, eso cambia el ambiente. Un montón de veces donde he estado y las luchas que he vivido, hablar la palabra suelta un ambiente diferente, quieras o no, te guste o no. Estás deprimido, estás en lo más bajo, estás en el cieno, en el fondo, en el lodo, pero desde ahí habla esta palabra y esta palabra por sí misma tiene el poder. Alguien enseñando una vez nos dijo: ¿quieres? Para los que se deprimen, yo me deprimí por mucho tiempo, 2 veces tuve ideas de suicidarme siendo cristiano, porque es muy fuerte. Entonces, para los que se deprimen, alguien me dijo una vez: ¿quieres saber una dosis especial en contra de la depresión? Cuando tú estés en el momento más deprimido, sal afuera, busca a una persona y evangeliza. Habla esta palabra. Estás en el cieno, estás en el lodo de la depresión, sal afuera, haz el esfuerzo, sal afuera, búscate a alguien y háblale de esta palabra a alguien, y vas a ver que cuando regreses habrás salido de esa situación. Y es verdad, pruébenlo. Entonces, hablar la palabra. Número 4, el llamado implica todo. El llamado de Dios implica todo. Versículo 9 dice: no obstante, había en mi corazón. En el versículo 9, no obstante, había en mi corazón. ¿En dónde? ¿En dónde había un fuego? En mi corazón. Deuteronomio 6 nos lo sabemos. Escucha, Israel, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. El llamado implica todo, darlo todo. El corazón es lo más entrañable y desentrañable del ser humano. Jamás se puede cumplir un llamado dando el corazón parcialmente. Es todo el corazón, toda la vida, todas las fuerzas, toda la concentración. Jugarse la vida como Jeremías. Jugarse la vida como Jeremías. Quien solo da parcialmente el corazón, tarde o temprano será evidente. Es dar todo el corazón. No obstante, había en mi corazón. Número 5. Entender el poder de la palabra. El tercero fue hablar la palabra, pero número 5 es entender el poder de esta palabra. En una versión dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, dice la versión 60. En otra versión dice: esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. O sea, cuando se propuso a no hablar, eso se convertía dentro de él como fuego ardiente en el corazón y metido hasta en los huesos. Hermanos, tenemos que entender el poder de esta palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, los huesos, los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tuétanos es como el meollo, es el centro de los huesos, de lo que sostiene al hombre. O sea, hasta dónde se mete la palabra, está diciendo Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, corta más que cualquier espada de 2 filos, y penetra, parte el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el siguiente versículo dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
El poder de esta palabra viviente. En Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice Jehová. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es como fuego, que sea fuego en nuestros corazones. Jeremías 5:14, Dios dijo: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Esto fue una palabra que de manera especial Dios le dio a Jeremías. Le dijo: porque dijeron esta palabra, por tanto yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. O sea, imagínense, Dios le está diciendo: mi palabra, la palabra de Dios va a ser fuego en su boca, y el pueblo iba a ser la leña, los iba a consumir, siempre y cuando Jeremías lo hablara. Cuando Jeremías no hablaba esta palabra, ¿qué creen que iba a suceder? La palabra iba a consumir a Jeremías. La palabra iba a quemar sus huesos. Jeremías iba a ser el leño también, porque fue una promesa de Dios. Tenemos que entender el poder de esta palabra. Entendamos, comprendamos. Spurgeon decía: el evangelio es como un león, suéltalo y se defenderá por sí mismo. O sea, no necesitas más para defenderlo. Es como un león, suéltalo y por sí mismo se defenderá, porque es la palabra de Dios. Aprendamos esto. Durante mi tiempo en Nepal he aprendido esto más que nunca. El poder de esta palabra. Yo no necesito afanarme y llenarme de ansiedad tras haber cumplido mi responsabilidad de haber hablado esta palabra, de haberlo sembrado, de haberla soltado. Esta palabra por sí mismo tiene el efecto, tiene el poder de hacer la obra para la cual Dios lo ha enviado, y no va a volver a Dios vacía. Tiene un poder tremendo. Y número 6, cuando estés en un cuadro así, la solución es meterse más. La solución es meterse más, hablar más, predicar más, orar más, continuar más, y llorar más, leer la Biblia más, continuar más en el llamado. Dice Jeremías, ahí mismo en el capítulo 20: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías se encontró entre dos sufrimientos. Jeremías se encontró entre dos sufrimientos. El primer sufrimiento era hablar la palabra y ser castigado. Azotes, persecuciones, cárceles, cisternas, ser ridiculizado y un montón de cosas. Eso era el primer sufrimiento. Pero cuando Jeremías callaba y no hablaba la palabra, había un sufrimiento mayor todavía. Había un sufrimiento más fuerte metido en los huesos de Jeremías. No dice Jeremías: quise sufrirlo, sino que dice: traté de sufrirlo. Jeremías se aguantó sin hablar un día, se aguantó sin hablar 2 días, se aguantó sin hablar 3 días, una semana, pero eso iba quemando sus huesos, iba quemando su alma, iba quemando su ser. Dice Jeremías: traté de sufrirlo y no pude. Que en todos nosotros hubiera ese fuego, hubiera esa pasión, que en todos nosotros entrara de esa manera y viviera ese fuego internamente. Como les dije, cuando ves esa situación, la solución es meterse más, hablar más la palabra, predicar más la palabra, orar más la palabra, continuar más en el llamado, leer más la palabra. Es la solución. Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cuánto me angustio hasta que se cumpla.
O sea, era algo que ya estaba encendido. Jesús ya estaba en la tierra, ya fuego vino a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? No se puede apagar. Y es algo que tiene que continuar hasta que consuma. Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. O sea, está hablando de su muerte. Ya, o sea, no puede parar, que siga, que continúe. Así es el llamado de Dios en nuestras vidas. Y por último, entender que su llamado es irrevocable. Esto es muy importante. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Irrevocables son sus dones y sus llamados. ¿Saben ustedes qué hace Jeremías cuando maldice el tiempo que nació? 20:14. Jeremías va y recuerda sus tiempos pasados, recuerda cuando Dios lo llamó, recuerda, y finalmente se atora en donde nació y dice, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, y maldice todo lo demás. Jeremías va y vuelve atrás y se atora hasta el día en que nació. Jeremías rastreó hacia atrás, pero no rastreó lo suficientemente hasta atrás, hermanos. Porque desde mucho antes que Jeremías naciera, ya Jeremías ya había sido nombrado profeta. Ya Jeremías ya tenía un llamamiento, ya Jeremías ya había sido elegido, ya Jeremías ya estaba, o sea, en el plan y en el pensamiento de Dios, así lo era. Así somos nosotros. Cuando Dios nos llama para algo, porque Dios está haciendo algo especial en esta pandemia, hermanos. Dios está haciendo algo y Dios está llamando a la gente de tan diferentes maneras, o sea, y puede ser de todo tipo de llamamiento. O sea, Dios nos llama a hacer ciertas cosas, Dios nos llama a predicar, a evangelizar. Dios está levantando pastores, está levantando misioneros, está levantando más candidatos misioneros en este tiempo. Yo lo estoy viendo, yo lo he estado viviendo. Porque es algo que Dios ya diseñó y es algo que tiene que hacerse. Entonces, ¿cómo Jeremías salió de ese cuadro? Rápidamente lo repito y quiero ir terminando. Número 1, quejarte, desnudarte y mostrar tu verdadera cara y alma con Dios y solo delante de Dios. Número 2, cuidar los pensamientos. Número 3, hablar la palabra. Número 4, el llamado implica todo, darlo todo. Número 5, entender el poder de la palabra. Número 6, la solución es meterse más, hablar más la palabra, predicar más la palabra, orar más la palabra, continuar más en el llamado. No hay otra. Número 7, entender que su llamado es irrevocable. No hay marcha atrás. No se puede volver atrás. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Hay unas riquezas espirituales en el reino de los cielos para todos los que hemos sido llamados. Sin embargo, quien pone la mano en el arado no puede mirar atrás. Hermanos, desde tiempos antiguos, siempre el llamado ha sido así. Y los hombres ponen pretextos cada que son llamados. Moisés dijo, yo soy tartamudo. Y en otra ocasión le dijo al Señor, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro, quítame de tu libro. Elías le dijo a Dios, quítame la vida. En su llamado, estaba en su llamado. Jonás, ustedes lo recuerdan, ¿qué hizo Jonás? Dios lo llama y Jonás va por otro lado. Y ahí va Dios y lo trae de regreso de nuevo y lo manda de nuevo. Porque irrevocables son sus dones y su llamamiento. Es difícil entender cómo es que Dios funciona así. Aunque quieras zafarte, quieras salirte, pero Dios ha llamado así siempre a la gente para diferentes cosas. Si viéramos la vida del rey David, hay una parte en la Biblia, en 2 Samuel 7, donde David le expresa a Dios y le dice, ¿quién soy yo? Porque llega un profeta y le dice, David, Dios te ha escogido a ti para que seas luz a Israel, y después de ti va a venir tu hijo, y de ti va a venir el Mesías.
y sobre tu trono se sentará el Mesías y tu reino será eterno. David entra a la casa de Dios, al altar de Dios y empieza a orar: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es la casa de mi padre para que me digas todas estas palabras? Y aún te ha parecido poco, Señor Jehová, y aún has hablado del futuro. O sea, el llamado de Dios es soberana, es gracia pura, y nunca te lo quitarás de encima. Hace años, antes de salir para Nepal, para la India, Dios me llamó y me habló específicamente acerca de mi llamado hacia el oriente. Entonces, en una visión, recuerdo cuando una hermana me dijo dice, estabas como así sobre un mar, sobre el mar así, y tú estabas a la orilla del mar, y estaba tu barca, y tú estabas adentro de la barca, pero dice, tu barca estaba atada con un montón de cadenas gruesas. Con un montón de cadenas gruesas estaba atado tu barca, y tú querías navegar y no podías, porque la barca estaba atada con cadenas. Mucho tiempo después, esta misma hermana me dice: volví a ver lo mismo que vi en aquellos tiempos. Volví a ver exactamente lo mismo acerca de tu vida. Estás en el mar, está tu barca y estás dentro de la barca y tú quieres navegar. La diferencia en esta ocasión, dice ella, es que dice, cómo el Señor agarraba un fierro, agarraba un tipo hacha así y rompía todas las cadenas. Ponía ese fierro y cada cadena veía yo cómo se iba rompiendo y veía cómo despegabas e ibas nadando sobre el mar, y me empezó a decir: tus ojos verán otras tierras, verás otras personas, verás otras costumbres, verás aguas muy diferentes. Yo estaba sorprendido, yo estaba impactado cuando me dijeron eso, porque todo lo que me estaban diciendo coincidía perfectamente con el fuego que yo estaba viviendo, el fuego del llamado que yo estaba viviendo en mi corazón. Lo que no coincidía la profecía, pues eran las finanzas, ¿verdad? Porque pues no tenía todas las finanzas que implicaba, o sea, ir de aquí hasta allá. Entonces, cuando yo estuve, ya en el tiempo que he estado en la India, en Nepal y en el Tíbet, y ver todas estas cosas tan diferentes, ver esos hielos y esas aguas, lagos, ríos, cosas muy distintas, recordé todos estos sueños, recordé toda esta palabra que el Señor me había hablado. Entonces el llamado de Dios sucede de manera tan distinta y es sostenida por Dios mismo. Para ir terminando, quiero contarles de un amigo, de un compañero que es misionero también. Entonces, en otra ocasión conté un poquito esto, pero quiero contar lo completo. Entonces dice él que en su iglesia, él es de la iglesia de Marcos Witt, o sea, una de las iglesias más grandes y lujosas y importantes, no sé. Entonces dice él, yo soy de esa iglesia, y dice él, un día pues nos llamaron 4 personas adelante. Y viene el profeta y nos dice al primero, pues tú vas a ser un misionero internacional, y luego agarra al otro y le dice, tú vas a ser un empresario, vas a ir lejos y tus negocios se extenderán. Al otro le dice, tú vas a ser un estudiante internacional y harás muchas cosas para el reino de Dios. Y luego dice él, finalmente cuando llegó donde estaba yo era el más chiquito de todos, puso las manos sobre mi cabeza y me dijo, Dios te bendiga. O sea, no hubo ninguna profecía para él. Entonces dice él, y yo crecí en esa situación de no saber qué es mi llamado, qué es mi diseño en el reino de Dios, qué es lo que voy a hacer, pero yo seguí continuando. Dice él, tiempo después el Señor me empezó a llamar, a involucrarme en las misiones, y finalmente el Señor me llamó a un campo, y él cuenta del campo donde Dios lo llamó, pero en este lapso, dice él, cometí unos errores y a causa de esos errores pues ya salí de ese mundo.
porque cometí unos errores, salí de ese mundo y bueno, frustrado, decepcionado, enojado, molesto, avergonzado de todo. Y dice él que hizo y dijo lo que dijo Jeremías. Dice él, y dije, no hablaré más de él, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero dice él, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese fuego, dice él, seguía estando en su corazón. Dice él, un día entré a la iglesia y estaba yo sentado en la banca de hasta atrás. Y dice, de repente se me acerca una hermana y dice la hermana, hermano, no sé qué es lo que ha sucedido en tu vida, pero quiero decirte, desde que yo estaba hasta adelante y tú estabas sentado hasta allá atrás, yo te vi hasta allá atrás y te vi, dice, todo, pero todo tu cuerpo, todo, por todas partes estabas llenos de etiqueta de vergüenza, temor, miedo, inferioridad, rechazo, fracasado, decepcionado, frustrado. Estaba lleno tu cuerpo de todo ello. Y dice él, pero luego me dijo la hermana, pero luego vi, dice, cómo salía una mano y borraba todas esas etiquetas y ponía otras etiquetas. Una mano de oro y con letras de oro escribía cosas grandiosas, excelentes, lo más sublime de ti. Apreciado, amado, especial, perlas preciosas. Y dice él, mientras ella me decía todo esto, mi corazón se sintió una limpieza y que todo eso se borró completamente. Hasta yo lloré cuando él me contó acerca de esto, porque es esto lo que Dios piensa acerca de nosotros. Porque el llamado de Dios es irrevocable y ese fuego va a estar ahí. El Espíritu Santo puede encender ese fuego, pero es muy importante confesar, renunciar a donde hayamos caído, a donde haya caído. Es muy importante que nosotros anhelemos y amemos que ese fuego del llamado de Dios esté en nuestras vidas, porque Dios seguirá hablándonos. Aún durante esta pandemia, Dios seguirá hablando. De muchas maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende, dice la Biblia. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios seguirá hablando, Dios seguirá llamando, porque su llama sigue estando ahí. Hermanos, amemos esto y pidamos al Señor que Él encienda el fuego, aunque haya quedado solo una chispita, que el Espíritu Santo prenda ese fuego de nuevo y que ese fuego arda en el altar de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, la oportunidad en esta tarde de compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que solo tu palabra quede en nuestros corazones, Señor, y podamos decir, como dijo Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Señor, que tengamos ese sufrimiento del fuego en nuestros huesos, Señor.
Que tengamos, Señor, ese sufrimiento del fuego consumiendo nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y aun cuando estemos en el fondo, aun, Señor, cuando estemos en el momento más oscuro, aún seamos levantados, Padre. Que tu llamado, Señor, tu llamado arda en nuestros corazones, Padre. Conforme a tu grandeza, Señor, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén.